Estamos haciendo F5 por C5SF, el streaming para todo el planeta, por Radio Compacto 103.3, el portal de mayor impacto en las redes que es efin.com.ar, radios del interior de la provincia, muchísimas. Agradecerle a Carlos Marino, que me vino después de mucho tiempo, Grita Solidaria. Está asombrado Sebastián, que vino de nuevo Carlos Marino acá. Se dignó a venir con nosotros. Bueno, estamos como siempre trabajando con mucha información. Y el caso Trigatti, una cosa que a nosotros nos conmocionó cuando dimos la información aquí, hoy es jueves, el martes, dimos a conocer esta información de que una de las cámaras le dio 12 años de condena a Juan Trigatti, que estuvo aquí, el profesor de Educación Física, acusado por la familia de 5 nenitas, 5 nenitas de la escuela Seferino Namuncurá, en la zona de Yapeyú, de abuso sexual. Recuerdan que estuvo Trigatti con la señora aquí en nuestro estudio, que gente de los gremios, ANSAFE y SADOP, apoyándolo férreamente a Trigatti. Hasta ahora, la Escuela Inmaculada de Santa Fe, escuelas privadas. Y bueno, a nosotros nos sorprendió todo ese apoyo en su momento porque nunca se había dado. Y ahora, después de la absolución a Trigatti en primera instancia, 3 camaritas a los cuales a 2 respeto mucho. Y conozco profesionalmente y humanamente quiénes son. A 2. Y como usted sabe, nosotros siempre tratamos de escuchar todas las voces aquí en F5. Ayer estuvo la doctora Carolina Walker, abogada letrada de una de las familias de las nenitas abusadas, supuestamente, por Juan Trigatti. Y ahora vamos a hablar con una de las abogadas de Juan Trigatti y la familia. Ya estuvo con nosotros, Macarena Olivera. Doctora. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Ayer estuvo Carolina Walker, no sé, no se pueden juntar ustedes dos. No es que no nos podemos juntar. Tenemos diferencias en el ejercicio de la profesión. Y eso se nota no solamente dentro de las audiencias, sino también fuera. Lo voy a reconocer. Generalmente soy una persona que me llevo muy bien con todos. De hecho, tengo una excelente relación con el fiscal, con Matías Broggi y con Jorgelina Moserferro, que fue la fiscal que acompañó a Matías en este caso. Anterior, y sigo sosteniendo la misma relación buena. Pero la realidad es que cuando hay personas que son abogados y que yo creo que no tienen tantas conductas éticas, pero prefiero estar más bien alejada o que no me vinculen, porque para mí realmente ejercer esta profesión es un honor, es un orgullo, me costó muchísimo llegar a donde llegué, gracias a mi propio esfuerzo y además teniendo valores muy claros, que es defender a las personas, que somos todos iguales y que todos tenemos derechos y debemos ser protegidos. Y en el caso concreto de las causas penales, hay garantías, derechos y principios constitucionales que deben ser respetados y protegidos por el Estado. Está bien, eso me parece correcto. Estuvo la doctora Walker y hizo declaraciones muy duras nuevamente aquí con nosotros. Sí, la doctora Walker se caracteriza por ese tipo de declaraciones, tanto dentro como fuera. ¿En qué difiere? Con respecto a la causa del fallo, bueno, nosotros básicamente estamos obviamente estudiándolo, lo seguimos leyendo, vamos a apelar. Obviamente tenemos 10 días para apelar, todavía estamos en tiempo, estamos bien, porque recién la notificación fue el martes al mediodía, cuestión que también llamó mucho la atención porque, bueno, vos mismo lo dijiste que te enteraste al mediodía mientras estabas en el programa, pero me llegó comentarios de personas que me conocen, que obviamente que frente a, digamos, a esta noticia se comunicaron para saber si era verdad, porque 9:30 de la mañana Aires de Santa Fe lo estaba comunicando. Nosotros, la notificación de la Oficina de Gestión Judicial de Segunda Instancia nos llegó a la 1 de la tarde. Bueno, pero el periodismo
informa porque tiene fuentes. O sea que ya desde antes de que nos notificaran a las partes, había ciertos sectores que tenían información. Con respecto a este fallo, bueno, vamos del... Primero que yo tengo una gran decepción, porque así como vos respetás mucho a dos de estos camaristas, Sí. yo también. A Creus y Andrés. Sí, yo también. De hecho, fueron profesores míos hace muchísimos años. Siempre los consideré personas muy... jueces probos, o sea, personas muy criteriosas, muy objetivas, con las perspectivas que corresponden, o sea, ambos tienen fallos de todo tipo, pero siempre utilizando, por sobre todo, la sana crítica racional, que es el método de los jueces para valorar la prueba que se produce en los juicios. Y honestamente, leyendo este fallo, me resulta hasta vergonzoso, te diría, ¿Sí? que hayan analizado alguna prueba parcial. Por ejemplo, en el caso, sabemos que son 5 niñas las presuntas víctimas, ¿no? 5 denunciantes las mamás. Sí. Con respecto a la primera nena, descartan de cuajo la intervención del equipo interdisciplinario del Hospital Iturraspe. De hecho, incluso dicen en el fallo que la médica generalista que atiende a la nena por primera vez, que su diagnóstico fue un error. Así, directamente. Estamos hablando de una médica que tiene más de 20 años en atención primaria dentro del Hospital Iturraspe con niños, o sea, si bien no es médica pediatra, pero hace 20 años ella es médica generalista, pues ya lo explicó en el juicio. Esto no es un invento que yo estoy viniendo acá a decir el currículum de esta médica, ¿no? ¿Un perito de partes? No. La médica fue entrevistada en su momento por la Fiscalía, ofrecida como testigo por la Fiscalía, ofrecida por la defensa, obviamente, también, y resulta que días antes del juicio, la Fiscalía las vuelve a llamar para entrevistarlas y las desestima. ¿Por qué la vuelve a llamar? Las vuelve a llamar porque generalmente nosotros cuando preparamos el juicio ofrecemos los testigos y vos de luego te encontrás nuevamente con esos testigos. ¿Por qué? Porque vos los vas a preparar para lo que van a afrontar y les explicás cómo es la metodología. Y además, generalmente les recordás y les mostrás esas declaraciones previas que ellos hicieron. ¿Rectifica o rectifica? Tal cual. Estas profesionales son 4, una médica generalista, una psicóloga, una psiquiatra y una asistente social, una trabajadora social. Ellas conforman, dentro de otro staff de médicos y de profesionales, parte de lo que es el equipo interdisciplinario. ¿Por qué se dice equipo interdisciplinario? Porque cuando por ejemplo, en este caso concreto, no voy a hablar en generales porque si no vamos a estar 3 horas, ingresa una niña con, por ejemplo, la mamá dice, como fue en este caso, que su hija había sido abusada, ¿qué hace la médica? No solamente empieza, digamos, a interactuar con la niña, a ver qué es lo que había pasado y con la mamá, sino que además corresponde que llame a una psicóloga, una psiquiatra y un asistente social o a varias otras, digamos, otras disciplinas médicas para que hagan un equipo interdisciplinario, o sea, varias áreas, e intervengan. Este equipo interdisciplinario, si bien no descartó de cuajo totalmente el abuso, lo que dijo fue que en principio la niña no había sido abusada, la niña no refería abuso, la niña refería golpe con una cubierta en la escuela, en la hora, digamos, del recreo, y ¿qué hacen? Derivan a esta mamá al centro de salud, al cual asistía ella habitualmente. ¿Para qué? Para que el equipo de psicólogos ahí también interviniera. Este equipo, un psicólogo del Centro de Salud del Abasto, presentó un informe a requerimiento de tanto esta parte, o sea, la defensa, como la fiscalía. Lo presentó un mes antes aproximadamente del juicio, porque tuvimos que reiterarlo varias veces. Esa mamá llevó a esa nena un año después y este psicólogo del Centro de Salud del Abasto corroboró que la nena no tenía signos de abuso.
o sea, un año después de los presuntos hechos, la nena continuaba sin tener signos de abuso. ¿Pero qué hizo este tribunal? Dijo que solamente servía lo que la niña dijo en cámara Gesell y que solamente servía la revisión médica que le habían hecho en el hospital la médica pediatra FAU con el doctor Marino, que es el médico policial, que recordemos, yo ya lo he dicho varias veces, es un médico policial con especialidad en traumatología, que solamente acreditó un curso de 6 meses con la doctora Ragoña, que es una médica ginecóloga pediatra bastante conocida en la ciudad. No tiene una especialidad. Y él lo único que detecta es que tenía un eritema y que ese eritema no podía ser otra razón que no hubiera sido un abuso. Siendo que habían declarado 3 médicas, la doctora Paz, que es la médica del Hospital Iturraspe, más la doctora Fau, más la doctora Fariña, que son 2 médicas pediatras del Hospital de Niños que intervinieron en este caso, y explicaron los distintos motivos, por ejemplo, del eritema. Pero el Tribunal de Segunda Instancia dijo que la única razón era esa. ¿Qué es lo que nosotros notamos? Que descartó toda la prueba. Con la única prueba que se quedó es el relato de las niñas en cámara Gesell, que recuerden que fueron 5 niñas, pero solamente declararon 4. Una niña no declaró porque no quiso ingresar. Esas cámaras Gesell se tomaron 3 meses después de los hechos, cuando la guía de buenas prácticas de UNICEF recomienda que se haga enseguida del famoso develamiento. Estamos hablando de 1 semana, 10 días. Estas cámaras Gesell se tomaron 3 meses después. Recuerden que hubo un conflicto, porque apenas surge esto, la defensa, que en ese momento solo la ejercía el doctor Barceló, ofrece peritos psicólogos para que tomen estas cámaras Gesell. El doctor García Troyano hace al lugar y la fiscal del caso en ese momento, quien manipuló demasiadas pruebas, agarró y hizo hacer esos famosos informes de que las niñas no estaban aptas para cámara Gesell a través del área de niñez de la municipalidad, para que no se pudieran hacer esas cámaras Gesell, y luego, cuando, digamos, puso tantas trabas, logró que se hagan las cámaras Gesell con las psicólogas del MPA, 3 meses después. Durante ese tiempo, el único relato que tenemos consistente es el de la primer niña, que la entrevistaron 7 veces antes de llegar a cámara Gesell. Y la primera entrevista la toma el Hospital Iturraspe. Y esa primera entrevista la niña dice que se había golpeado con una rueda en el jardín. Esa intervención, este tribunal lo borra. Con respecto a la segunda nena, solamente acreditan los dichos a través de los dichos de la mamá. Y refieren que la mamá, que es verdad, lo dijo, que la nena estaba mal, que no quería ir a la escuela, que ya había hablado con la docente varias veces, pero omitieron, por ejemplo, analizar el relato de la docente. La docente venía trabajando con esta nena porque esta nena tenía problemas de integración y no era de muchos meses antes. Tuvo una secuencia, veníamos de la pandemia, los niños habían tenido clases virtuales, después empezaron a tener en el 2021 clases en burbuja, era una niña muy tímida, esto lo dijo la docente, y dijo todas las cosas que ella estaba haciendo para que esa nena fuera incorporada, y que nunca detectó ninguna señal de abuso, siendo que son docentes, que esto también hay que tenerlo en cuenta, el famoso que los docentes estaban todos de acuerdo, no, son 23 docentes de una escuela que se encuentra en la periferia de la ciudad y que ellos trabajan y detectan muchísimo a niños con este tipo de situaciones de abuso. Doctora, ¿ve algo entre líneas? Porque la decisión que tomó esta Cámara Penal, que reitero, 2 de los 3 les tengo mucho aprecio por lo profesional, porque sé que son gente de bien además, pero difiere mucho a la primera instancia, al fallo de primera instancia. Totalmente. Totalmente. No entiendo qué libros leyó uno, el de la primera instancia o la Cámara Penal. No entiendo por qué tanta diferencia en la resolución final. Vuelvo a repetir, lo que yo veo del fallo es que ellos analizan solamente la prueba
de cargo, o sea, incriminante, que serían los relatos de las niñas y los relatos de las madres. Y todo el resto de la prueba, que nosotros presentamos un alto caudal probatorio desincriminante, no lo analizan directamente, borran lo que dijeron los médicos que no estaban de acuerdo con que había abusos, borran a los profesionales que dijeron que las niñas habían sido sugestionadas, habían sido influenciadas de alguna manera, que tampoco utiliza esas palabras, el fallo de primera instancia. Lo que hicieron los jueces fue escuchar a todos los testigos y valorar todo. Acá hay algo que no se está entendiendo muy bien porque obviamente el mensaje de lo que es la perspectiva de género y demás siempre va de la mano de personas que obviamente se refieren como feministas, defensoras de la mujer y demás. Yo soy una abogada que litigo por mi propio estudio jurídico sola y defiendo a hombres y defiendo a un montón de mujeres. Y mis clientas en ningún momento se sienten afectadas porque yo defiendo a hombres, porque ellas entienden que somos todos iguales. La perspectiva de género es una perspectiva que es una herramienta que tienen que utilizar los operadores judiciales. ¿Para qué? Para creerle, ¿no es cierto?, a las mujeres, a las niñas, porque durante muchos años no fueron creídas. O sea, llegaban a la justicia a reclamar y nadie les creía porque eran mujeres. Ni su propia familia. Muchísimas veces. Hoy por hoy, entonces, frente a esa desigualdad, obviamente surge todo esto y surge la perspectiva. Pero esa perspectiva de género, este relato de las niñas, tiene que ser corroborado por otras pruebas. Hasta el caso de Trigatti, lamentablemente, los abogados defensores, y esto me hago cargo, o sea, no voy a hacer cargo a ningún otro profesional, sino creo que estuvimos aprendiendo cómo teníamos que defender este tipo de causas, que son muy difíciles, porque generalmente son delitos que suceden en la oscuridad, en la intimidad, bajo cuatro paredes. Bueno. Una nenita de 3, 4 años, nosotros creo que mañana vamos a mostrar imágenes y audio de la Cámara Gesell. Y una de las nenitas dice que Juan Trigatti, el profe de educación física, le tocaba la cola y lo llevaba al baño. Cosa que quedó acreditado en el juicio que no podía ser. No podía ser. No, porque de hecho las docentes contaron cómo era la metodología. Primero, estaban en protocolo de aislamiento COVID. Claro, sí, COVID. Ellos tienen los baños de los niños, están adentro de las salas, y dentro de las salas están las docentes. Las clases de educación física, que recién arrancaron el 16 de agosto, y esto quedó acreditado por más que a la querella y a la fiscalía no le guste. De hecho, una de las grandes discusiones fue que los acuerdos probatorios, ellos, sí, acordamos que ingresaran, pero no sobre el contenido. A ver, o sea, si vos no estabas de acuerdo con lo que decía el contenido, no hubieras hecho el acuerdo. Y el acuerdo ingresó, es un acuerdo precisamente. Las partes nos ponemos de acuerdo que esto ingresa y es prueba. Y los jueces lo valoran. Y los jueces lo valoraron de primera instancia. Los jueces de segunda instancia, evidentemente, no valoraron nada, ni siquiera lo revisaron, porque de hecho ahí se encuentra el registro de las asistencias de estas niñas. Y no olvidemos que la niña número 5 no tuvo clases con el profesor Juanchi nunca, porque estuvo en la escuela 3 meses, de los cuales asistió 10 veces a clase del jardín, o sea, y no tuvo clase de educación física. Pero esta niña relata lo mismo que relatan todos. Y para más, en realidad la mamá, cuando se entera de esto, le pregunta a su hija si había pasado algo a ella. La nena le dice que no, y la que viene con la versión de que a la nena sí y que le estaba ocultando a la mamá es la tía. A tal punto, esa mamá, creo que, no sé qué le habrá pasado, ¿no? Pero esta mamá no apareció más después del testimonio. De hecho, para que testificara en el juicio ella y la hermana, la tuvieron que ir a buscar con la fuerza pública, porque no querían venir a testificar. Testificaron lo mismo que habían dicho, digamos, en sus declaraciones previas, pero se quedó helada cuando le mostramos el registro de asistencia. Y a tal punto se quedó helada que ahí fue que atinó a decir, pero yo un día fui a la escuela y la vi jugando en el patio. Y eso es lo que valoró
el Tribunal de Apelación. Como la mamá dijo que la vio jugando en el patio, eso ya es evidentemente significado de que estaba en clase de gimnasia y que el profesor la abusó. Ustedes van a apelar. Esto va a un tribunal paralelo, horizontal. Exactamente, se dice, nosotros tenemos... con otros nombres y apellidos. Exactamente, el recurso de apelación horizontal se llama, ¿por qué? Porque nosotros no apelamos nunca. Nosotros tenemos una sentencia absolutoria y esta es la primera sentencia condenatoria, con lo cual nuestra apelación, la de la defensa, que no es lo mismo para la fiscalía y la querella, va por recurso de apelación horizontal, va al mismo colegio de jueces, pero otros jueces. Está una de las posibilidades que Trigatti vaya preso. En realidad, la Fiscalía podría, pero lo que debería acreditar son los riesgos procesales. Y honestamente... Eso por supuesto. Y honestamente no creo que los puedan acreditar. Juan ha estado a derecho, ha asistido a todo lo que... No se ha fugado. Lo mismo dijo la doctora Walker. No hay entorpecimiento probatorio, el juicio se llevó adelante y recordemos que la prisión preventiva, esto no está firme primero, falta mucho camino para que esté firme. Y segundo es, mientras no esté firme, ustedes no se puede hacer adelanto de condena, de pena. O sea, el tribunal de segunda instancia le dio 12 años. No sabemos qué va a pasar. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados. La doctora Walker dijo que va a apelar porque ella quiere 25 años de prisión. Sí, puede hacerlo, pero va con un recurso de inconstitucionalidad. Ajá. Y recién allí puede llegar a la Corte. Después puede ir a la Corte. El recurso de inconstitucionalidad es frente al mismo tribunal de apelación. De apelación. ¿Qué tiempos manejan? Ustedes tienen 10 días ahora. Sí. ¿Están charlando con la familia Trigatti? Sí. ¿El cómo hacer la apelación o es una cuestión meramente de ustedes? En realidad con ellos estamos hablando, pero porque hay cosas que obviamente ellos también hacen. Ustedes ya saben que tanto Fernanda como Juan han participado muy activamente en la defensa y en la investigación, sobre todo Fernanda. Pero el recurso es netamente técnico y nosotros lo que tenemos que hacer es marcar, obviamente, los agravios de esta sentencia de segunda instancia en los que nosotros entendemos que el tribunal se está equivocando. Hay muchísimo, sobre todo lo que estas cuestiones que te fui marcando de el no haber valorado la prueba. La vida interna del Poder Judicial. Ustedes la conocen mucho más que nosotros, los actores principales. Ayer se lo dije a la doctora Walker, el doctor Creus, Sebastián Creus, camarista, es una de las personas que más consultan los jueces, es un referente realmente de los jueces y los camaristas en el Poder Judicial de Santa Fe. ¿Piensan ustedes que puede diferir en algo esta nueva instancia donde ustedes van a apelar? Yo personalmente considero que no. Realmente tenía mucha fe, vuelvo a repetir, los consideraba jueces objetivos. Me decepcionaron muchísimo, y esto es personal también, me hago cargo. Honestamente yo considero que el Colegio de Jueces no tiene jueces que no se sientan presionados por los medios, por la sociedad. ¿Esto es un fallo mediático? Totalmente, e ideológico. Ideológico también. Porque, de hecho, el fallo en sí hace siempre hincapié en que supuestamente no se las oyó a las niñas, y eso no es verdad. Las niñas fueron oídas. Y como lo recalco, no solamente fueron oídas en las cámaras que es él, sino que además fueron entrevistadas anteriormente y siempre se las oyó. Y se oyó en todas las instancias a las mamás. A las mamás se las oyó antes de la cámara, antes de la audiencia preliminar, donde nosotros solicitamos la libertad del profe Trigatti, se las oyó a las 5 mamás. En el juicio se las oyó a las 4 mamás, ¿no? Porque, como les dije, la mamá número 5 no apareció. En esta audiencia de apelación se las oyó a las 3 mamás que fueron, más a la querellante que representaba a la 4ª mamá. Todas se las oyeron. ¿Ustedes cuál es la estrategia para esta nueva instancia? ¿Ir con lo mismo que se presentó hasta el momento o mejorar todavía las pruebas, las argumentaciones
para sumar más pruebas, más indicios? La prueba es la que se produjo en el juicio, nosotros no podemos agregar prueba nueva, pero vamos a ir, obviamente, con los argumentos, no solamente desde el fallo de primera instancia, sino haciendo, obviamente, nuevamente, una valoración, nuevamente digo por qué, porque ya lo hicimos en el alegato de clausura, en el momento del juicio, nuevamente una valoración de la prueba que se produjo, lo que escucharon los jueces, y que evidentemente los jueces de segunda instancia o no lo escucharon o lo obviaron. ¿Por qué? No lo sé. Pero que lo obviaron, estoy segura. ¿Esperaba la familia Trigatti, Juan y la esposa de la señora, esta causa que se resuelva de esta manera, después de la solución? No. Honestamente no, y sobre todo, como vuelvo a repetir, nosotros teníamos mucho miedo en la primera instancia porque sabíamos el trabajo que habíamos hecho, sabíamos las pruebas que habíamos acompañado, pero la realidad de los tribunales es que en casos de abuso, generalmente la denuncia equivale a una condena. El caso Trigatti fue un antes y un después. De hecho, muchísimos abogados defensores y abogados que se dedican en otros nos dieron su apoyo porque entendían que había sido un caso testigo. Aparte, además de eso, en su fallo, acuérdense en que mandaron a investigar el accionar del MPA, por ejemplo, y del Ministerio de Seguridad. Cuestión que es medio paradójico, porque en segunda instancia revocan la decisión de que no se reenvíen las actuaciones al Ministerio de Seguridad. Esas las sacan. Pero en el caso del MPA dicen que sí se reenvían las copias. Pero que se las reenvíen, o sea, los jueces de primera instancia lo que dijeron es que se envíen las copias de la causa al MPA para su investigación, ¿no? En el de segunda instancia dice que se envíen las copias al auditor del MPA, que el auditor, para la gente que no sabe, precisamente la función primordial que tiene es auditar el trabajo de los fiscales. O sea, es investigar si el fiscal está haciendo bien su trabajo. Con Además, lo cual... en Rosario está SMAI. SMAI, porque es en toda la provincia. Es muy bueno. No lo conozco. Ha trabajado muy bien en muchos casos. ¿Qué tiempo después de la presentación que ustedes hacen especulan puede venirse la segunda cámara? Y todo va a depender de... Acuérdense hay que designar nuevos jueces. Hay que sortear, designar los nuevos jueces. Aparte, no olvidemos que la mayoría de los jueces del Colegio de Jueces de acá de Santa Fe, de segunda instancia, han participado durante toda la causa, con lo cual no pueden participar. No sabemos quiénes serían los jueces que están disponibles, entre comillas, o sea, que no han participado nunca, no los tengo presente. Y bueno, y veremos quiénes son. Y después, si no, va a haber que conformarlo con jueces de otras circunscripciones o con jueces. Todo dependerá, digamos, de eso. Y ahí es lo que puede llegar a demorar la fijación de la audiencia. Se va a tener que hacer otra audiencia. Doctora, muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. La doctora Macarena Olivera, precisamente pasando por el caso Trigatti en nuestro programa. Ya venimos con otra doctora, una abogada, también de Santa Fe, y el caso de Locomotora Oliveras contra María Granata, que fue primicia aquí en nuestro programa y en el portal Cefin. Bueno, ya vamos a tener la profesional de derecho aquí en F5. Ya venimos.